escucha bien? Bien. Somos un montón más que hace un ratito en la primera reunión, así que bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos visitan, aquellos que quizás vienen por primera vez. ¿Alguien viene por primera vez? Muy bien, Dios te bendiga. Hay una hermana que nos visita por primera vez, esperemos que no sea la última, ¿sí? Así que bueno, que el Señor bendiga tu vida y vamos a compartir la palabra de Dios. Venimos hablando en estos mensajes acerca de los viajes misioneros del apóstol, así que este sermón va a ser un tanto distinto a lo que uno está acostumbrado, es más parecido a una clase de escuela dominical que a un sermón de domingo. Son muchos capítulos, hay muchos eventos. Lo que intenté hacer, ¿sí? O lo que voy a tratar de comunicar es sacar del segundo viaje misionero de Pablo enseñanzas que me parece que pueden ser de bendición para nuestra vida, para la parte práctica que nos toca vivir. Hoy nos anunciaban acerca de un viaje misionero que vamos a hacer de parte de los jóvenes, pero de toda la iglesia. Y bueno, todo esto que estamos viendo nos va a ayudar también a esta preparación, a esto que también vamos a hacer en este viaje misionero, y vamos a tomar algunas cosas para imitar, otras quizás no tanto, como la primera que vamos a ver. El domingo pasado habló Gustavo, no terminó todo el viaje porque es muy complicado resumir 3-4 capítulos en un mensaje. Pero bueno, vamos a arrancar directamente desde el principio de este segundo viaje. Solamente mencionar que Gustavo no llegó, que cuando Pablo vuelve del primer viaje va a haber un inconveniente, porque había unos judíos que decían que aquellos que se convertían al evangelio tenían que circuncidarse. Entonces se va a armar ahí todo un revuelo importante y van a mediar, se va a reunir la iglesia y van a decir que esto no es así, que no hay que hacerlo de esa manera, y van a hacer cartas para enviar a las distintas ciudades y decir que no es necesario que los cristianos se circunciden, y ahí va a arrancar, ¿sí? Básicamente el segundo viaje misionero. Se va a sumar Silas, que va a ir a Antioquía junto con Pablo y con Bernabé, ¿sí? A llevar estas cartas, y vamos a empezar rápidamente con el segundo viaje. Ahí va a aparecer el mapita, ese va a ser toda la presentación, no se piense que va a ser como Gustavo que pone y pone. Va a estar ahí como para ver nomás las localidades y ver más o menos el recorrido que hizo el apóstol junto con Silas. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, versículo 36, va a arrancar. Voy a pedir si me pueden traer un vasito con agua, tengo la voz un poco tomada y en cualquier momento va a empezar a flaquear. Dice así la palabra de Dios, Hechos 15:36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué había pasado con Juan Marcos el primer viaje? ¿Qué pasó? Se pegó la vuelta. Apenas el primer, no sé qué pasó, pero la cuestión es que se volvió. Pero a Pablo, versículo 38, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Al mapita, tengo punterito. Bueno, ahí está. ¿Sí? Ahí, esto es lindo, ¿no? Ahí fue Bernabé con Juan Marcos, y dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, que está arribita, ahí a mi derecha, a la izquierda de ustedes, no, a la derecha de ustedes, perdón. ¿Sí? Para ahí salió el apóstol Pablo junto con Silas. Ahora bien, lo primero que vemos en este relato es un tal desacuerdo. El escritor, que es Lucas, va a minimizar, ¿sí?, en el relato lo que fue esta discusión entre Bernabé y el apóstol Pablo. Hubo
un desacuerdo monumental, vamos a ponerlo en esa palabra. Hubo un tal desacuerdo es que discutieron realmente fuerte Pablo junto con Bernabé. No llegaron a las manos, no se insultaron, pero la verdad que la discusión fue realmente acalorada, a tal punto que tuvieron que irse cada uno por su lado. Lo importante del relato que vemos en la Biblia es que los dos salieron a la obra. No hacen mayores comentarios, la Biblia no dice quién estuvo bien o quién estuvo mal. Lo importante es que ambos, después de esta discusión por llevar o no a Marcos, ambos salieron a la obra del Señor. Yo quería sacar en este primer punto, es que muchas veces vamos a tener discusiones por ciertos temas que tienen que ver con la obra, que tienen que ver con una visión, que tienen que ver con el proyecto misionero. Hay que ponerse de acuerdo, uno va a querer hacer una cosa, otro va a querer hacer otra, y a veces va a haber discusiones y discusiones quizás fuertes. Lo que no significa que uno tiene que pecar en esa discusión, pero lo importante es que la obra de Dios no tiene que detenerse. Yo a veces pienso en mí en una discusión como esta que vemos y me sentiría muy tentado a decir, bueno, me quedo. ¿Sí? Esa sería mi primera reacción, ¿sí? En una discusión, decir, bueno, hagan lo que ustedes quieran, yo me quedo acá. Y a veces no es lo que Dios está esperando en tu vida y en mi vida en cuanto a la obra del Señor. En cuanto a la obra. A veces va a haber ciertas rispideces o puntos de vista distintos. La cuestión es que la obra del Señor tiene que avanzar. Y el apóstol Pablo va a tomar a Silas y va a salir rumbo a Tarso, allá arriba, Cilicia, donde él era, y ahí va a arrancar su viaje misionero, reconfortando a los hermanos que habían sido convertidos en el primer viaje. Va a seguir el relato, vamos a ver otro punto en el capítulo 16, van a llevar consigo a un nuevo miembro de la obra. Algo Gustavo ya había mencionado la semana pasada, un joven llamado, fuerte, Timoteo, muy bien, Timoteo, capítulo 16, dice así la palabra de Dios: después llegó a Derbe y Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Recién arrancamos diciendo que la circuncisión no era necesaria. ¿Qué fue lo que pasó acá? Por una cuestión de que ellos iban a predicar a los judíos y Timoteo era hijo de madre judía, ¿sí? No quería que esto sea un estorbo en la predicación del Evangelio. Por eso va a ser que Timoteo se circuncide. No porque sea una necesidad para la salvación o para la obra, sino para que no sea un estorbo en la predicación del Evangelio. Ahora bien, dice la palabra de Dios que daban buen testimonio de él los hermanos. Daban buen testimonio de él los hermanos. Y acá quiero hacer la segunda aplicabilidad para nuestra vida y que pensemos en tu vida y en mi vida en cuanto a nuestro testimonio. Me imagino, yo cuando leo la Biblia, lo he dicho varias veces, es como que mi cabeza arma un poco una película, ¿sí? Y me armo imágenes. Y me imaginaba, leyendo este pasaje, al apóstol Pablo entrando por donde está el Gaby ahora, ¿sí? Y entrando a este lugar y buscando a alguien que necesita para la obra, ¿sí? Y pensaba, ¿a quién se lleva? ¿A quién se lleva? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Qué dicen el resto de mí? ¿O qué decimos de vos? ¿O qué dice la comunidad cristiana de tu vida? ¿Será que si el apóstol entra y busca a una persona, a dos o a tres que necesita para la obra, te va a llevar a vos? ¿Serías uno de los que el apóstol elegiría por su testimonio para hacer la obra? Nuevamente vuelvo a repetir que estamos
armando, y me hago parte porque es un obrar de la iglesia, estamos armando un viaje misionero. ¿Tenés testimonio para ir y obrar en eso que estamos preparando? ¿Cómo es tu testimonio delante en tu familia, en la iglesia, en tu escuela, en tu trabajo? ¿Qué ven de vos? ¿Qué ve la gente de este cristiano? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Ve un hijo de Dios? ¿Ve una persona transformada? ¿Ve una persona distinta? ¿O nos disfrazamos dentro del montón y somos uno más dentro del grupo de donde nos movemos? Timoteo era una persona que sobresalía. Era una persona que todos daban testimonio y el apóstol va a decir, yo quiero que éste venga conmigo a la obra que estamos haciendo. Toman a Timoteo, ¿sí? Y salen. Versículo 6, capítulo 16. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Dice la palabra de Dios, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y algo acá curioso. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí estaba el apóstol, ¿sí? Deseoso de llevar la palabra, era lo que lo impulsaba, era lo que lo movía, y va a haber un montón de terreno para llevar el Evangelio, muchas personas para poder predicar, y el Señor, su Espíritu, el Espíritu de Dios, le va a decir, Pablo, acá no. Pablo, por acá no. Y va a decir, y dice, el Espíritu, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, que es la región que está arribita, para este lado, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasaron junto a Misia, descendieron a Troas. Si pones el mapa un segundito, quiero que tomemos dimensión de lo que pasó con el apóstol. El apóstol estaba por acá y va a llegar hasta acá, toda esta región. Dios le dijo, Pablo, musarela. Ahí no quiero que hables. Por ahora no vas a hablar en esta región. El apóstol caminó más de 700 kilómetros en silencio. Imagínense la persona que estaba deseosa de llevar el Evangelio, callado, porque Dios le dijo, Pablo, acá no hablas. Acá no vas a hablar. Y yo pensaba, y nuevamente, el Espíritu, la palabra que habla para prohibir, es estorbar, es impedir, es refrenar, es decirle de alguna forma a Pablo, no hables acá. Y pensaba cuántas veces nosotros no estamos atentos a la voluntad de Dios. No estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo. A veces creemos que porque la oportunidad está, es de Dios, ¿sí? A veces manipulamos de tal manera la voluntad de Dios que le hacemos decir a Dios lo que no nos está diciendo. Y creemos que porque tenemos la oportunidad, la posibilidad y está a la puerta, creemos que tenemos que entrar. Y a veces Dios te dice, acá no. Y esto lo podemos manejar en todas las áreas de nuestra vida. Quizás estás por hacer un negocio y decís, mira, tengo la plata, tengo la oportunidad, tengo el contacto, tengo todo, esto es de Dios. Y a lo mejor Dios te dice, no es por acá. Voy a hablar especialmente al sector joven. A veces uno cuando es joven, ¿sí? Se hace trampa en el solitario, ¿sí? Hablando de cuando nos enamoramos. Y voy a decir, me gusta, le gusto, es del Señor, ¿sí? Viene a la iglesia, esto es del Señor. Momento, frená un poquito. Hay que dar tiempo porque a veces que la situación se dé o que todo esté como armado no significa que el Señor esté aprobando eso que queremos hacer. En este momento el Señor le va a decir al apóstol Pablo, acá no hablas, acá no hablas. Y a veces tenemos que tener esa sensibilidad de poder escuchar a Dios. Tener esa sensibilidad de saber cuándo Dios te dice ahora sí o ahora no. A veces nos mandamos en la nuestra. No tenemos en cuenta a Dios,
Hacemos que oramos, pero no escuchamos su voz. Algo que yo siempre le digo a los chicos, y le digo a todos, pero especialmente a los chicos, porque generalmente cuando uno es chico dice, ¿y quién va a ser la mujer para mí o el chico para mí? Y esta cuestión que a veces no sabemos cómo manejar. Y si uno ora a Dios y le pide algo, tiene que estar atentos porque Dios habla. A veces pedimos cosas a Dios, pero después no estamos esperando la respuesta. Y a lo mejor Dios te habla por una situación, te habla por una persona, te habla por cómo Él se le canta de hacerlo, y nosotros no estamos atentos a la palabra de Dios o a la respuesta que Dios nos quiere dar. La posibilidad estaba, pero Dios no quería. Ser sensible a lo que Dios nos permite o no, y no manipulemos la voluntad de Dios. No manipulemos la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces dijiste esto es la voluntad de Dios? Y después resulta que no fue. Y eso no es porque Dios cambió, no es porque Dios se equivocó, porque Dios no se equivoca, la voluntad de Dios no cambia. Eso es porque nosotros le hacemos decir a Dios cosas que realmente nunca dijo. Entonces, estemos en sintonía con nuestro Dios para poder entender cuál es su voluntad para nuestra vida, para la obra. Y vuelvo a meter el tema que arrancó en la Cena del Señor, esta obra misionera que vamos a hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Estamos orando, nos estamos preparando, seamos sensibles a lo que Dios nos está respondiendo. Seamos sensibles. Que esté la idea, que esté la oportunidad, que esté el recurso, a veces no significa que haya que hacerlo. Ojalá que sí, porque es el deseo que todos tenemos. Pero hay que estar atento a lo que realmente Dios quiere para nosotros y que hagamos. Sigue el pasaje y pasando, versículo 8, junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo en visión de noche un varón macedonio. Estaba en pie, rogándole diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Ahí está la respuesta de Dios. Pablo, acá no. Acá tenés que estar callado. Pero llegaron a Troas y en sueño, en visión de noche, Dios le va a revelar al apóstol un varón macedonio que le dice, pasa y ayúdanos. Cuando Dios responde, va a ser claro. Cuando Dios responde, vas a entender. Cuando Dios responde, no va a haber dudas o no va a haber lugar para confundirnos. Y ahí van a ir. Y ahí va a estar la respuesta. Y ahí va a estar el apóstol ya con la ayuda de Dios, la respuesta de Dios, diciendo, bueno, vamos, es ahí, es en Macedonia, crucemos y hagamos la obra. Ahí es donde nos espera el campo de misión y donde Dios va a bendecir. Ahora, a veces, nosotros ya conocemos, tenemos el diario del lunes, ¿no es cierto? Ya conocemos lo que va a pasar, pero a veces se nos abren las puertas y nosotros vamos con toda la energía y tenemos que estar preparados, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Si bien Dios nos acompaña, si bien Dios nos da la aprobación y nos dice es por acá, tenemos que estar preparados para lo que el Señor nos esté mostrando o preparando en ese lugar. Dice el versículo 11, no puse reloj, son y 5 pasadas. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad unos días y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarme. Ahí va a estar Pablo haciendo la primera evangelización. Fueron al río, el día de reposo, estaban las mujeres adorando, y dice la palabra de Dios que Dios va a abrir el corazón de Lidia y ella va a entregarse junto con toda su familia y fue bautizada y les va a pedir que
vengan a su casa. Solamente quería, ahí recién Joaco cuando oraba, usaba estas palabras, ¿sí? Que él oraba y decía, abrí nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. ¿Sí? Es lo que oró Joaquín, presté atención cuando oró, decía, abrí nuestro corazón para que podamos entender la palabra. Una de las cosas que algunos comentarios uno lee y pareciera como que Dios a la fuerza viene, te agarra el corazón, te lo abre y ¡pum!, entra la palabra por más que no quieras. Y no es eso lo que Dios hace, no es eso como Dios obra en la vida. No es así como Dios no viene e irrumpe obligadamente, así impetuosamente. Él dice la palabra de Dios que Lidia adoraba a Dios. Ella tenía un corazón dispuesto a Dios. Tenía un corazón que estaba atenta, porque dice que estaba oyendo. Y quizás estás acá, y déjame decirte una cosa, si estás buscando de Dios, Dios va a presentarte a su vida. Dios va a abrir tu corazón y se va a presentar. Ahora quizás, si no querés saber nada, estás totalmente negado, rebelado, ¿sí? Totalmente opuesto a Dios, es muy difícil que esto pase, porque tiene que estar la disposición de querer dejar que Dios obre en nuestra vida. ¿Dejás que Dios hable a tu vida? ¿Dejás que Dios hable a tu corazón? ¿Querés que Dios abra tu corazón y te haga entender su palabra? ¿Orás a Dios para que te ayude a entender? Una de las cosas que me doy cuenta en mi propia vida es que Dios me ha hecho entender cosas que no entendía. Y no porque soy inteligente, porque no lo soy, no porque soy mejor que nadie, porque no lo soy, solo porque le pido a Dios que me ayude a entender. Y leo la palabra y aprendiendo de maestros, de mensajes de la misma palabra, de algún comentario, de algún libro, Dios utiliza para abrir mi corazón y hacerme entender. A veces nos negamos a permitir que Dios obre en mi vida o en tu vida. Y no dejamos que Él abra nuestro corazón y nos ayude a entender. Lidia adoraba a Dios. Todavía no conocía el Evangelio de Jesucristo, pero ella adoraba a Dios y estaba atenta. Y llega Pablo y llega con el mensaje y su corazón se abre por completo y entrega su vida al Señor junto con toda su familia y le obliga a quedarse, ¿sí? Le va a decir, si habéis juzgado que yo sea fiel, vengan y quédense en casa. Y ahí va a estar el apóstol con todos los que estaban con él en la casa de Lidia. Ojalá tu corazón sea abierto por el Señor. Que estés acá escuchando el mensaje que Dios tiene para tu vida. El mensaje que Dios tiene para tu corazón. Y que pueda Dios abrir y poder vos entregarle tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Va a pasar algo realmente curioso ahora, a continuación. Dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba grandes voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y va a decir que esto desagradó, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hay algo que por mucho tiempo me preguntaba y decía, ¿por qué el apóstol Pablo va a reprender un espíritu que hacía una propaganda tremenda? Fíjense lo que el espíritu decía de estos hombres. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Alta propaganda. Tendrían que haber dejado que la muchacha vaya adelante haciendo el anuncio para predicar el Evangelio. Ahora, hay un detalle no menor que no se ve en el español, que no se ve en esta traducción al menos. Esta mujer va a decir,
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian un camino de salvación. No el camino de salvación. Ahí el artículo que está en nuestras Biblias, si usted se anima a corregir, táchelo, no es el camino, es un camino, es lo que esta mujer estaba diciendo y cambia todo el concepto. No es lo mismo decir el camino de salvación a decir un camino de salvación. Por eso cuando día a día esta mujer venía y decía, estos hombres vienen a anunciar un camino de salvación, como diciendo uno de los tantos. Y ahí es donde Pablo, al pasar el tiempo, los días, no sabemos cuántos, va a decir, hasta acá llegamos. Nosotros no venimos a anunciar un camino de salvación, nosotros venimos a anunciar el camino de salvación. El Evangelio de Jesucristo, no un Evangelio de Jesucristo o un Evangelio más. Quizás alguno de los que hoy está acá puede decir, yo creo que me puedo salvar siendo bueno. O alguno, yo creo que me puedo salvar, no sé, haciendo una peregrinación. O yo creo que la salvación la puedo encontrar a través de cierta cuestión. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que solamente a través de Jesucristo se puede llegar a la vida eterna, a la salvación de nuestras almas. Esta mujer gritaba algo que era confuso para la gente. La gente creía que estos hombres venían a anunciar un camino más para ser salvos. Y el apóstol va a decir, hasta acá nomás. Nosotros venimos a predicar el Evangelio de Jesucristo, el único mensaje que puede salvar tu vida. Y eso es lo que hoy predicamos nosotros acá. No predicamos un mensaje de salvación, predicamos el mensaje de salvación. Que Cristo vino al mundo, que se hizo como vos, que se hizo como yo, pero sin pecado. Que vivió como nosotros, que fue tentado en todo, que nunca pecó, que fue a una cruz a entregar su vida, a derramar la sangre, para que vos hoy puedas pedirle perdón y tener vida y vida eterna. Ese es el mensaje que predicaba el apóstol, ese es el mensaje que predicamos hoy. Y ese es el único mensaje de salvación, no hay otro, no hay más. Si alguien te viene con otro mensaje, descartalo, sin miedo, sin temor, porque solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Y el apóstol se va a girar y le va a decir a esta mujer, le reprende el espíritu se va con la autoridad, no solamente apostólica, con la autoridad que tiene la iglesia de reprender, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es algo que Dios nos ha dado. El espíritu que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y no es que vamos a salir a reprender demonios, pero la iglesia tiene la autoridad y tiene el poder para hacerlo, porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y el apóstol va a hacer que esta mujer quede liberada, pero al quedar liberada, sus amos se quedaron sin la fuente de trabajo. Y algo que para nosotros viéndolo es algo bueno, para estos hombres fue la ruina de su trabajo, la ruina de su ingreso. Y los van a meter presos a Pablo y a Silas. Dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Hace un ratito decía, cuando el Señor nos muestra la puerta y dice es por acá, y uno va contento y dice, bueno, ahora vamos a predicar el Evangelio, vamos a llenar estadios y la gente se va a convertir. Y resulta que lo primero que va a pasar es que una muchacha va a venir gritando, van a reprender al demonio y van a terminar golpeados, azotados, presos y en el calabozo de más adentro con los pies en el cepo. Y ahora nuevamente pienso en mí, ¿sí? Voy a decir, bueno, acá voy, Señor, te obedezco, te sirvo, ahí voy, y lo primero que voy a recibir es un palo en la espalda, no uno, fueron muchos palazos en la espalda, cárcel,
frío, el calabozo de más adentro. Si hoy nos parecen tremendas las cárceles, que es algo que no conozco en persona, pero uno ha visto, ¿sí? Si nos parece tremendo hoy, imagínense en esa época y lo que era el calabozo de más adentro. Era el calabozo del fondo, donde no había respiración, donde toda la orina y la caca de los presos caía para ese lado. Ahí estaban ellos. Pero lejos de amargarse, o lejos de reprochar, o lejos de decir ¿por qué, Señor? Fíjense lo que dice la palabra de Dios, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé, a veces Dios no me ha puesto en una situación parecida, pero lo veo tan loco. Lo veo tan loco que una persona que viene azotada, castigada, dolida, seguramente sangrando, en un lugar tremendo, con los pies en el cepo, lo que hacen estos dos, oran y cantan himnos al Señor. Nunca perdieron el gozo de su Señor. Nunca perdieron el gozo de a quien estaban sirviendo, a quien estaban obedeciendo, a quien estaban llevando lo que les había sido impuesto, que era llevar el Evangelio. Dice que ellos cantaban, oraban, y los presos oían. Y los presos oían. Y va a pasar un milagro, va a haber un terremoto, las cadenas se caen, todos los presos quedan libres, y acá no hace falta ir muy lejos, tenemos acá la 10ª, allá cuando en el Fonavi era la primera, ¿sí? ¿Y cuántas veces hemos escuchado? Se escaparon 10, 15, se escaparon 20. Es decir, apenas uno tiene la oportunidad, ¿qué hace? Corre. En esta oportunidad todos quedaron liberados, pero ninguno se escapó. Todos quedaron ahí. Viene el carcelero, saca la espada, se iba a matar. El carcelero respondía con su vida. Hoy ni siquiera lo suspenden, si se escapan los presos y no suspenden a nadie. En esa época se escapaba un preso y pagaba con la vida el carcelero. ¿Qué iba a hacer? Dije, acá se fueron todos, no hay nadie. Se iba a matar, pero Pablo va a gritar y va a decir, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y el versículo 28, más Pablo clamando a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y quizás te haces esta pregunta, y si nunca te la hiciste, hacétela. ¿Qué tenés que hacer para ser salvo? ¿Qué crees que tenés que hacer para ser salvo? ¿Crees que hay algo que podés pagarle a Dios? ¿Crees que hay algo material que les podés dar? Fíjense la respuesta del apóstol. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Él te puede salvar la vida? ¿Crees que Él te puede perdonar? ¿Crees que Él puede cambiar tu realidad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente hay que creer. Solamente es poner la fe en aquel que murió y resucitó. Es decir, sí creo, sé que me podés salvar. Acá está mi vida. ¿Cómo está? No hace falta cambiar nada. Dios va a cambiar a partir de esa decisión. No hay nada que tenés que cambiar antes. Es solamente entregarle el corazón al Señor. Este carcelero, postrado, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Desesperado. ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo. La respuesta es la misma como en aquella oportunidad. Cree en el Señor Jesucristo. Y va a decir, vas a ser salvo tú y tu casa. A veces tomamos esta promesa como que se va a cumplir 100%, pero las promesas siempre tienen condiciones. No es que porque el apóstol lo dijo se va a cumplir 100%.
porque tienen que pasar varias cosas. Vos imaginate que, vamos a poner el caso de alguno de los jóvenes o de los grandes, conoces al Señor, te convertís al Señor y vos decís, bueno, soy salvo yo y va a ser salva mi casa. Ahora, llegás a tu casa y jamás hablas del Señor. Llegás a tu casa y antes eras un vago y ahora seguís siendo vago. Antes eras desordenado, ahora seguís siendo desordenado. Eras un maleducado, ahora seguís siendo maleducado. ¿Vos creés que tu casa se va a salvar? ¿Crees que va a haber algún cambio en tu casa? No va a haber nada. Entonces, la promesa está sujeta, ¿sí? Está sujeta al testimonio, está sujeta a la predicación de la palabra, porque la persona tiene que escuchar el Evangelio, y está sujeta a que la persona que recibe el Evangelio acepte o rechace el Evangelio. Entonces, si bien es una promesa, tú y tu casa, ¿sí?, van a creer y van a ser salvos, tiene estas condiciones y a veces no se va a dar. Quizás vos decís, bueno, ¿y Señor, y cuándo? Uno tiene que seguir, uno tiene que insistir, uno tiene que mostrar el cambio, uno tiene que mostrar que es hijo de Dios. Ayuda en casa, ayuda a mamá, ayuda a papá, sé ordenado, sé obediente, hablales del Señor y el Señor va a hacer la obra. Uno tiene que presentar el Evangelio y tiene que presentar la vida, ¿sí?, de lo que es un hijo de Dios. Y el Señor va a hacer la obra. La decisión la tiene la persona de querer aceptar el Evangelio o rechazar el Evangelio. Ahí ya no podemos hacer nada. Pero debemos hacer todo lo que dependa de nosotros, lo tenemos que hacer para poder llevar el Evangelio de salvación. Y el carcelero va a decir que lo va a llevar a la casa, dice, lavó sus heridas, se bautizó él con los suyos, o sea que llevó al apóstol y a Pablo y a Silas, los llevó a la casa, predicaron el Evangelio y la casa creyó en el Señor. Ahí en el momento, ¿sí?, se bautizaron. Dice que el mismo carcelero agarró una fuente, ¿sí?, un jaboncito, un trapito, y le lavó las heridas a Pablo y a Silas y les dio de comer. Y después volvieron a la cárcel. Qué impresionante que es el Evangelio. Qué impresionante que es el Evangelio, cómo transforma, cómo cambia. Imagínense, el carcelero no era un jardinero, ¿sí?, era un hombre rudo, un hombre que estaba acostumbrado a tratar con gente peligrosa, gente que seguramente lo amenazaba en un lugar totalmente sucio, y ahí estaba, rendido a los pies de Cristo, rendido junto con su familia a los pies del Señor, entregando su vida, limpiando las heridas de los que hace 5 minutos habían sido castigados y entregando todo al Señor. Dios quiera que pueda ser como este carcelero, entender que solamente creyendo en Cristo como Salvador puedes tener vida eterna, salvación en tu vida, y que esa salvación puede llegar a tu casa, a toda tu casa, ¿sí? Cuando un cristiano hay en una casa, en esa casa ya algo cambia. Quizás acá hay muchos jóvenes que quizás los padres no son creyentes. Y vos decís, y soy yo solo. Ora al Señor. Tu casa hay bendición porque hay un Hijo de Dios. Y ellos tienen que ver en vos a Cristo. Tienen que ver en vos la salvación. Tienen que ver en vos lo que cambió, lo distinto, para que ellos puedan anhelar a ese Salvador. Sigue el relato, ya vamos terminando, perdón por la hora. Va a ir a Tesalónica, de esta parte él va a predicar, se va a armar un alboroto importante, un revuelo. A él se van a ir para Berea. Berea va a decir que ellos son más nobles porque no rechazaban abiertamente la predicación, sino que se fijaban si realmente lo que Pablo enseñaba era lo que las Escrituras decían. Pero ¿qué pasó? Vinieron los de Tesalónica y la pudrieron toda, digamos. Los de allá dijeron, están en Berea, vamos. Fueron con las cubiertas, prendieron fuego, ¿sí?, piquete, hicieron otro chiguero, lo sacan de vuelta al apóstol de noche y se va para Atenas. Dice que en Atenas, viendo el apóstol la idolatría, dice que su corazón se enardecía. No podía creer lo que veía, no podía creer la ciudad entregada
a la idolatría. Ustedes créanme que si el apóstol hoy viniera a Rosario, Argentina, o a cualquier lugar de este mundo hoy día, su corazón se enardecería de la misma manera. Porque el mundo está entregado a la idolatría. El mundo está entregado a la idolatría, el barrio está entregado a la idolatría. Este barrio, quizás tu familia, quizás tu trabajo, quizás en la escuela, están entregados a la idolatría, y el corazón del apóstol se enardecía. Iba a tener un discurso en el Areópago y va a haber un altar, que algo decía Gustavo el otro día, al Dios no conocido, y él va a poder exponer y predicar el Evangelio, y algunos creyeron, dice la palabra de Dios, algunos creyeron. Y ya van para ir terminando. Después de acá el apóstol va a ir para Corinto. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila. Después ustedes lean todo el relato, no quiero leer todo. Dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron, el 5, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado de entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando a estos, ¿quiénes? Los judíos, ¿sí? Se oponían a la predicación. Dice: les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, ¿sí? Ya hice mi tarea, ustedes no quieren escuchar, ya soy limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y acá vamos a terminar con esto. El Señor se le va a presentar al apóstol y va a decir algo que va a revelar lo que el apóstol estaba sintiendo en ese momento. Cómo estaba él en ese momento. El versículo 9 va a decir: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. La noche, algo también hablaba Gustavo, siempre la noche tiene una connotación, a veces con el pecado, a veces con cosas oscuras, pero algo que también nos pasa a nosotros. ¿A quién no le dolió la muela de noche? O los que tenemos hijos, ¿cuándo le sube la fiebre a nuestros hijos? De noche, a las 3 de la mañana. ¿Por qué no le levantó a las 3 de la tarde que me iba al sanatorio? A la noche. La noche tiene una connotación de que siempre hay algo raro. Cuando uno sueña sueño feo, no lo sueña en la siesta. ¿Dónde lo sueña? En la noche. Bueno, la noche tiene esta cuestión. La cosa es que el Señor se le aparece de noche al apóstol y le va a decir algo que llama la atención. Le va a decir: no temas. No temas. Y si el Señor le dice no temas, ¿qué había en el corazón del apóstol? Había temor. Había temor en el corazón del apóstol. ¿Por qué había temor en el corazón del apóstol? Porque el apóstol no quería volver a pasar lo que le pasó hace unos días atrás en Filipos. Los judíos ya se le habían opuesto, ya venía la revuelta de Tesalónica, ya dijo el apóstol: otra paliza, yo no quiero pasar. Y acá donde Dios le va a decir: acá tenés que hablar, el apóstol quería callarse. Cuando quería hablar, el Espíritu le dijo: acá no. Acá que tenía que hablar, el apóstol no quería hablar. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice el pasaje: no temas, sino habla y no calles. Si el Señor le dice que hable y que no calle, es porque el apóstol no quería hablar. No quería hablar en ese lugar. No quería pasar por esa misma situación. Y el Señor se le va a presentar de noche y le va a decir: Pablo, no temas. Habla, no te calles. Habla el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Quédate tranquilo, yo te voy a defender. Nadie te va a volver a azotar, por lo menos en este tiempo, porque pasó por muchas del apóstol. Pero acá nadie va a poner la mano sobre ti. Yo te voy a cuidar. No tengas temor, habla, no te calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Seguramente muchas veces tuviste temor, o tenés temor, o tenés miedo, o no querés hablar, o te cuesta hablar, o no querés que te rechacen, o no querés que... Un montón de cosas que pasan por nuestra mente.
Y déjame decirte que Dios conoce tu corazón. Y Dios conoce las cosas que te dan temor, las cosas que te dan miedo, las cosas que no te gustan, las cosas que no querés hacer. Pero el Señor nos anima a que sepamos de que Él está con nosotros. No tengas temor, yo estoy contigo. Habla, no te calles, porque Dios tiene mucho pueblo. Y hoy estamos nosotros en un barrio donde gracias a Dios hace un montón de años, 46, ¿sí? Si no me equivoco, sí, 46, que esta iglesia predica el Evangelio y hay muchas iglesias en el barrio, pero todavía hay mucho pueblo en este barrio. Todavía hay mucho pueblo para poder llevarle el Evangelio. No te calles, habla, no tengas temor, porque Dios te dice, yo estoy contigo, no te calles. Y el Señor 2 veces más se le va a aparecer al apóstol, también de noche, en el 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Cuando tenía que ir a comparecer ante el César, el apóstol quería zafar de la situación y Dios se le va a presentar de noche y le va a decir, Pablo, ten ánimo porque vas a tener que ir a hablar con el César. Así que se le presentó y le dijo, ten ánimo. Y cuando estaba en el naufragio, ya yendo para Roma, dice, esta noche se me presentó el ángel de Dios diciendo, no temas. El Señor varias veces se le presentó al apóstol y seguramente también va a pasar con tu vida. Muchas veces vas a tener temor, vas a tener miedo, no vas a saber qué hacer, no vas a querer hablar, no vas a querer ir, no vas a querer hacer. El Señor se presenta y te dice, no temas, no tengas temor, ten ánimo. Hermanos, como les dije, perdón la hora, no fue un sermón de domingo, sino más como una clase de escuela dominical. Dios quiera que podamos sacar, aunque sea algo, de lo que Dios quiere para tu vida. Algo de todo lo que hablamos, que el Señor haya hablado a tu corazón. Y déjame, antes de terminar, hablar especialmente si hay alguno presente que todavía no entregó su vida a Cristo. El carcelero le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la pregunta sigue hoy, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Y la respuesta es la misma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es solo creer. No hay que agregarle nada. No hay que sumarle nada. Es decir, Señor, sé que moriste por mí en esa cruz. Acá está mi vida. Te la entrego. Transformame. Dios quiera que esta sea tu realidad en esta noche, la realidad de todos. Que todos podamos ser hijos de Dios, haber creído en el único Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Oramos y alguien va a cerrar la reunión. Padre amado, queremos darte muchas gracias por este tiempo, agradecerte porque pudimos en este viaje del apóstol sacar algunas enseñanzas, algunas reflexiones, muchas cosas quedaron en el camino, pero que vos puedas tomar tu palabra y aplicarla en el corazón, aplicarla en la vida de cada uno de nosotros, que vos abras nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. Queremos de manera especial, como iglesia, como cuerpo, pedirte por aquellos que no te conocen, para que puedan entregar su vida a Cristo como Salvador y que puedan ser parte nuestra, junto con nosotros, amando al mismo Dios, sirviendo al mismo Señor. Dios quiera que personas puedan entregar su vida. Señor, haz la obra, haz el milagro de transformación. Queremos alabarte, queremos adorarte, pedirte que nos guardes, pedirte que nos cuides, pedirte que nos bendigas como iglesia, como familia, pedirte por el proyecto misionero, para que podamos entender tu voluntad, para que podamos entregar la vida, para que podamos tener buen testimonio, para que podamos estar atentos a cada detalle que nos querés mostrar. Queremos adorarte y alabarte y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.